militar en Ucrania. Gonzalo, sabemos que ha estado muy movida. Hemos acá reportado la reunión de Zelensky con Donald Trump. Semanas antes estuvo Donald Trump con Vladimir Putin. La Unión Europea ha estado metiendo también ahí, digamos, sus manos para tratar de ayudar la situación, pero la verdad está como trancado el panorama político para finalizar esta guerra en Ucrania. Pues Jennifer, sí, sin duda alguna que el tema político está trancado básicamente por las exigencias, dicen algunos, de Rusia. Rusia lo ha dicho, quiere territorios ucranianos, quiere Donetsk, quiere, Crimea, territorios que ya ha obtenido como victoria dentro de este conflicto que no se remite a hace 3 años. Ya sabemos que Crimea obtuvo Rusia su control cuando Barack Obama era presidente de los Estados Unidos. Entonces, ayer J.D. Vance dijo en una entrevista, es probable que le pongamos sanciones a Rusia si no hay la necesidad de cambio, en este caso de un cese al fuego. Donald Trump ha dicho, me estoy cansando, voy a dar otro tiempo de espera a ver qué logro. Y esa reunión que hubo en Alaska dejó más dudas que respuestas. ¿Por qué? Porque no se llegó básicamente a nada, a una resolución de un conflicto que tal vez días después se avisoraba con la posibilidad de una reunión que al final, hasta este momento, no va a ocurrir. La reunión de 3 sillas, Trump, Putin y Zelensky. Rusia ha descartado sentarse con Ucrania, mientras que Zelensky ha dicho el día de hoy que sí, está empujando a esa reunión. Pero para entender un poco, Jennifer, qué es lo que está ocurriendo y hacia dónde va este conflicto, tenemos con nosotros a Gustavo Aristegui. Él fue embajador de España en la India y también fue delegado de España en el grupo de trabajo de Medio Oriente del Comité Político de la OTAN. Ex embajador de Aristegui, gracias por acompañarnos en Radio hasta ahora. Muchas gracias, encantado de estar con ustedes. Don Gustavo, estamos entonces en la presencia de estas chispas que surgen de luz con miras a un posible cese al fuego que luego, con el paso de los días, desaparecen. ¿Es posible que se llegue a un cese al fuego sin que Ucrania entregue o ceda territorio? Justamente esa es la cuestión fundamental, como usted muy bien estaba analizando antes de que yo entrase. Mire, es una cuestión muy clara. Llevamos casi 3 años de guerra y en esos 3 años de guerra ya había una conquista de territorio ucraniano por parte de los rusos. Como usted muy bien dijo, en el 2014 se anexionó ilegalmente la península de Crimea, donde por cierto estaba ya como alquiler la flota rusa del Mar Negro, una de las 4 grandes que tiene en el mundo, la del Báltico, la del Ártico y la del Pacífico en Vladivostok. Y en consecuencia ellos querían por todos los medios evitar que Ucrania tuviese una salida directa al mar de Azov, que es ese pequeño mar que está adyacente al mar Negro y el que tiene costas tanto Rusia como Ucrania. Justamente es el Donbass que tiene la costa allí. Y le explico. En este momento, el 70% del Donbass, que son 4 provincias, está dominado por Rusia. Donetsk, Lugansk, Kharkiv y Zaporilla. Y lo que quiere justamente Rusia es hacerse con la totalidad de ese territorio. Pero deje que le explique una cuestión militar que es de fundamental importancia. Se acaba de saber, y son estudios extraordinariamente fiables, del RUSI, el Royal United Services Institute del Reino Unido, que decía que el cálculo que hacen sus expertos es que para que Rusia pueda conquistar ese 30% restante del territorio del Donbass, les haría falta perder nada menos que 4 millones de efectivos y que tardarían 4 años. Es decir, que es un esfuerzo absolutamente excesivo y eso nos va a llevar a una posición de estancamiento que puede favorecer algún tipo de acuerdo de paz. Segunda cuestión importante. Ya hemos pasado de un alto al fuego a un acuerdo de paz. Y hay una declaración muy importante, no solo la de J.D. Vance, que a mí me parece un tanto inquietante, porque en efecto dice que ha habido avances, o dice exactamente significant progress, progreso significativo. No me lo parece. Simplemente dice que quieren la paz. Lo que yo sí creo que ha pasado es que, lamentablemente, muchos no entienden que una paz no es una rendición. Y esto, sin embargo, sí lo ha entendido perfectamente el secretario de Estado Marco Rubio, que dijo, la imposición de unas condiciones
a una parte del acuerdo, de la negociación, no es un acuerdo de paz, es una rendición y eso no lo quiere Estados Unidos. Y si me permite usted una tercera reflexión. Mire, hay una cuestión esencial para el futuro de Ucrania, su viabilidad, su independencia, su seguridad y la inviolabilidad de sus fronteras futuras. Hable usted de las garantías de seguridad. Acabo de estar viendo la rueda de prensa del presidente Trump, que sigue ocurriendo mientras estamos hablando, en la que decía que las garantías de seguridad las van a dar no solo los Estados Unidos, pero sobre todo nosotros, los europeos, especialmente los aliados europeos de la OTAN. Pero tenga usted en cuenta una cuestión muy importante. Si por alguna casualidad la paz injusta impuesta a Ucrania hiciese caer la actual cúpula política del país y fuese reemplazada por la manipulación de que es perfectamente capaz Rusia, como lo hemos visto en el pasado, por un gobierno, y fíjese las tres cosas que voy a decir, ya sea un gobierno títere, que parece descartado, un gobierno aliado, que no es de descartar, o por lo menos, y fíjese usted esta tercera cuestión, un gobierno no hostil. Dese usted cuenta que hoy por hoy Ucrania es una formidable máquina militar, que es algo de lo que no habrá visto usted ningún comentario en ningún medio de comunicación, y esto se lo doy a ustedes en exclusiva porque conviene tenerlo en cuenta. Ucrania durante 3 años ha demostrado ser una fuerza armada convencional como no hay otra en Europa, incluso superior a la turca, porque la turca no tiene experiencia de combate directo, superior a cualquier otra fuerza aérea europea, no porque tenga mejores aviones, los aviones que tiene se los ha dado Europa principalmente, F-16, Mirage 2000 y los M-29 occidentalizados de los polacos. Pero lo que sí tienen es una experiencia de combate real en contra de aviones rusos, y eso no lo tiene nadie en la Unión Europea. Y si alguna vez todo este aparato de guerra, que además produce unos drones extraordinariamente letales, vea usted cómo no hay un solo barco ruso que sale de la península de Crimea, porque si salen del puerto son hundidos por los drones navales ucranianos. Si eso cae en las manos equivocadas, no le quiero explicar cómo estaría Europa y en qué situación de inseguridad nos pondríamos para las siguientes generaciones. Y de hecho estaba leyendo, señor ex embajador, que Zelensky anunció el inicio de su primer misil de crucero que se llama el Flamingo y que tiene un alcance de 3.000 kilómetros, con lo cual pues se complementaría lo que usted nos está diciendo, que Zelensky o Ucrania mejor, pues es una máquina militar muy importante, pues de una u otra manera ha logrado ponerle un freno, digamos, relativo a Rusia. Pero yo le quiero preguntar, ¿qué quiere Vladimir Putin? Porque estaba leyendo algunos análisis hechos desde Europa y decía, mira, a Putin no le interesa realmente tanto el Donbass ni algún territorio de Ucrania, sino una influencia en Europa. Le pregunto, ¿usted está de acuerdo con esta lectura que yo tenía de otros analistas? Y si es así, ¿cuál es el siguiente paso de Vladimir Putin? Mire, vamos a hacer unos cuantos pasos hacia atrás, que es como hay que mirar la geopolítica siempre. Rusia está obsesionada con 3 cosas. Con su historia por las vulnerabilidades del pasado, el soft belly de los rusos, que es ese vientre blando que justamente tiene frontera todas las llanuras rusas interminables, que van justamente desde el sur de Bielorrusia, toda la frontera con Ucrania y toda la Asia Central. Por eso Rusia ha hecho lo imposible para mantener el control o tener aliados o gobiernos títere en todos los estados de su entorno. Lo hizo con Kazajstán recientemente, no lo olviden, que mandó hasta tropas para sofocar unas protestas que había allí. En este momento tienen una situación de tensión con Azerbaiyán y yo espero que eso acabe resolviéndose, porque Azerbaiyán se ha convertido en un aliado esencial de Occidente, Estados Unidos, de Israel, de Europa, etcétera, y sería verdaderamente catastrófico que Azerbaiyán acabase entrando en la órbita rusa, porque como sabemos, en la disputa que ha resuelto la mediación estadounidense, hay que reconocerlo, entre Armenia y Azerbaiyán, los rusos estaban claramente del lado de Armenia y no de Azerbaiyán. Y por último, no olvidemos que tenemos la obsesión de Vladimir Putin, no de recuperar la Unión Soviética, aunque él dijo claramente que la implosión de la Unión Soviética era la mayor tragedia geopolítica ocurrida en el siglo XX, sino que quiere emular, imitar
o superar incluso a Pedro I el Grande, quiere ser Pedro el Grande otra vez, quiere recuperar la máxima expresión del Imperio ruso. Y entonces, aquí tenemos una cosa muy clara. En este momento tiene un gobierno totalmente sometido en Bielorrusia, quiere un gobierno por lo menos neutralizado, es decir, que Ucrania nunca pueda formar parte de Occidente, ni siquiera de la parte de la Unión Europea, porque no olvidemos que la Unión Europea tiene, aunque no tiene una estructura de defensa propiamente dicha, sí tiene unas estructuras de seguridad que no interesa a Rusia que se acabe coordinando con Ucrania. Y todos los demás estados que le rodean por el sur. Pero Rusia tiene que tener en cuenta que tiene un problema mucho más grave, que no es Ucrania, que no son los estados de Asia Central, que es su rivalidad, en mi opinión, a medio plazo inevitable con China, aunque hoy las torpezas de Europa y las torpezas de otras administraciones estadounidenses han llevado a un acercamiento muy peligroso entre China y Rusia, que no son aliados naturales, por lo menos no lo son a medio plazo. No olvide usted que tienen una frontera común inmensa y que hoy en día en la Siberia oriental el 30% de la población es ya de origen chino. Y termino por decirle algo que me parece fundamental. De acuerdo que mientras haya el veto de Estados Unidos y mientras esté el presidente Trump en la Casa Blanca, el veto americano a que ingrese Ucrania en la OTAN va a mantenerse, eso me parece evidente. No olvidemos que hay otra cuestión fundamental que sería el tercer elemento unido a este otro, que es la experiencia de 25 años en el poder del presidente Putin, que es además un oficial de élite de la inteligencia rusa, que tiene unas capacidades de manipulación psicológica con sus interlocutores que ningún otro dirigente tiene de los que habitualmente se entrevistan con él. Tenemos una clase política mundial muy disminuida en sus capacidades y en su calidad, muy mediocre me atrevería incluso a decir. Eso hace que una persona que lleva 25 años y con una experiencia extraordinaria es capaz de torearle, como decimos los españoles, a cualquiera que se le ponga enfrente. Claro. Y eso es lo que ha hecho hasta ahora el presidente Putin. Claro. Y por último, no olvide usted que hay un informe del FSB que le dijo a Putin claramente que a Rusia no le interesa acabar la guerra antes de enero del 26. Ese chicle lo están estirando y están intentando llegar lo más posible, lo más cercano posible a esa fecha que para ellos es fundamental, pero no pierda usted el dato que les di al principio y que en mi opinión es fundamental, y es el único dato que juega a favor de Ucrania en la negociación, que para conquistar todo el Donbass Rusia necesita 2 millones de bajas y 4 años. Fíjese bien que usted dice, ex embajador, que un acuerdo de paz no significa una derrota, pero Donald Trump tiene en juego su palabra y él dijo en campaña: esta guerra no hubiese ocurrido si yo hubiese sido presidente. E incluso fue más osado: yo llego al poder y esta guerra la acabo en 24, 48 horas. Ya han pasado 7 meses y al parecer no ha podido lograr que Rusia al menos ceda. Le pregunto, si no se llega a un acuerdo de paz de aquí a 3 años y tanto, que es lo que le hace falta a Donald Trump para culminar su gestión, ¿sería una derrota para el presidente de los Estados Unidos? Bueno, él desde luego empezó diciendo eso. Mire, todos los dirigentes políticos del mundo, incluido el señor Zapatero, un anterior presidente socialista de España que usted sin duda recuerda bien, cuando dijo esto del Sáhara Occidental yo lo arreglo en una semana, y ya ve usted lo que ha pasado. Desde entonces llegó al poder en el 2004, llevamos 21 años desde entonces y no ha ocurrido. Y hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy prudente con ese tipo de afirmaciones. No es menos cierto que Estados Unidos... la promesa del presidente Trump, u otros dirían el ego del presidente Trump, juega a favor de la paz en este sentido, porque él no va a permitir que no haya un acuerdo de paz antes de un tiempo prudencial. Yo creo que de verdad en este momento el péndulo ha cambiado desde aquella tarde complicada, diríamos impresentable, por ambas partes, no solamente por parte del presidente Trump o de J.D. Vance, sino también por parte del presidente Zelensky, que no tuvo su mejor tarde en aquella aciaga tarde en el despacho oval. Sin embargo, vea usted claramente cómo han cambiado las tornas. A mí me preocupa otra cuestión, si me permite usted que meta la cuña aquí, y es lo que ocurrió después de la reciente cumbre entre Putin y Zelensky, entre Trump y Zelensky en la Casa Blanca,
que había unos dirigentes europeos de altísimo nivel, 2 jefes de Estado, Francia y Finlandia, y 2 personas con rango de jefe de Estado, secretario general de la OTAN y la presidenta de la Comisión Europea, y 2 jefes de gobierno, pero no 3 jefes de gobierno, perdón, no menores, miembros del G7, y Alemania, Italia y el Reino Unido, que además es miembro permanente del Consejo de Seguridad. ¿Cree usted que es normal que se acepte, o por parte de sus jefes de protocolo, sus embajadores o quien sea, que se sienten al otro lado del Resolute Desk como si fuesen subordinados que están escuchando instrucciones de su jefe? Es un disparate que no se ha visto en diplomacia, por lo menos en los últimos 80 años. Este no es el camino. Ex embajador Aristegui. Discúlpeme, es que quiero que entremos en ese punto porque precisamente sobre esa reunión le quería preguntar, porque usted nos ha dicho, bueno, desde el principio, casi desde el principio de la invasión a Ucrania, Europa ha dicho lo que es con Ucrania es con nosotros, siempre pues ha estado en ese punto, lo que es con ellos es con nosotros, inclusive ya tanto la Unión Europea como el Reino Unido están invirtiendo extra en defensa, precisamente preparándose para lo que pase en Ucrania, y después entra esta reunión tan extraña en la Casa Blanca de la que usted nos está hablando, y nos habla de esto después de habernos dicho que los liderazgos actuales son muy mediocres, que es las palabras que usted nos acaba de decir. ¿Cuál es el papel de Europa en este momento? ¿Qué esperar de Europa sabiendo que tenemos a 2 personas que están desesperadas por influenciar el mundo, que son por un lado Putin y por el lado Donald Trump? Mire, perdone que me autocite, no lo suelo hacer porque es muy mala educación, o sobre todo muy poco inteligente. El domingo pasado, escribí yo un artículo en el periódico español La Razón en el que explicaba justamente el paralelismo de evolución de los Estados Unidos y de Europa desde el año 2000 a nuestros días. Y estoy diciendo que Europa está yendo a la irrelevancia geopolítica si no se pone remedio inmediato a los errores gravísimos que las diferentes administraciones en Europa y la Comisión Europea, que en mi opinión está demostrando ser muy ineficaz y desde luego con muy poca capacidad de influencia real, no pone remedio a esta situación. Fíjese usted, le doy un par de ejemplos o 3 que son extraordinariamente preocupantes. Primero, en el año 2000 la economía europea y la economía de Estados Unidos era prácticamente idéntica. Había un billón español, trillón americano, y medio de dólares de PIB de diferencia entre Estados Unidos y la Unión Europea. Ambos formaban o suponían el 25% del PIB mundial, es decir, entre Estados Unidos y la Unión Europea en el año 2000 eran el 50% del Producto Interior Bruto mundial. 25 años más tarde, Estados Unidos ha triplicado su PIB con respecto al año 2000, Europa lo ha multiplicado por menos de 2, y en este momento el abismo entre uno y otro es bestial. Estados Unidos sigue siendo el 25% del PIB mundial y Europa apenas llega al 14% del PIB mundial. Si esto se lo aplica a usted, por ejemplo, al gasto en defensa, Estados Unidos cuadruplica el gasto de defensa de los 27. Y entre los 27 Estados miembros de la Unión Europea, no olvide que a pesar de que 2 Estados miembros de la Unión Europea, que eran neutrales, ya no lo son y se han unido a la OTAN, sigue habiendo en Europa 2 Estados neutrales que tienen una visión de la geopolítica muy distinta a la generalidad de los países. Irlanda por una parte y Austria por otra parte. Y por lo tanto, lo que usted dice, y es, por ejemplo, llegar al 5% de gasto en inversión de defensa, que no quiere decir solo carros de combate y aviones de combate, sino todo lo que va aparejado con estas cuestiones, radares, sistemas de defensa, alta tecnología. No olvide usted que muchísimas de las cosas que nos mueven en el día de hoy, cuando usted se va de su estación de radio a su casa y utiliza un GPS, esa es tecnología militar que se inventó por los militares y que se aplica hoy a la vida civil. Y tantas otras cosas, y le puedo decir que no es una inversión baldía, sino que tiene un efecto inmediato beneficioso para las sociedades. Sí. Si Europa no se da cuenta que, por ejemplo, si no entramos en el diseño y fabricación futura inmediata de un avión de 6ª generación, Europa habrá perdido para siempre la carrera tecnológica. Y no olvide usted que en este momento la inteligencia artificial, unida a los sistemas más avanzados de defensa y ataque, por ejemplo, los drones que hemos mencionado anteriormente, Europa no tiene una industria fiable ni está
entre los primeros del mundo en este sector. Está por delante Estados Unidos, está China, está Corea, está Japón, están tantos otros. Pues muy claro, ex embajador, todas sus apreciaciones. Muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos para entender un poco, pues, en qué momento está la guerra en Ucrania o la invasión de Rusia en Ucrania y qué le puede esperar a ellos, a Europa y de una u otra manera también a América. Feliz día para usted. Igualmente, muchas gracias. Lo que le entiendo, Gonzalo, al ex embajador, básicamente es que esto va para largo. Sí, pero por supuesto. Esto no se va a solucionar. Primero, si no se siente Zelensky con Putin, es que me parece muy raro que se pueda solucionar un conflicto cuando las dos personas que están en ese conflicto no se sientan a hablar, para empezar. Y esa reunión por ahora no se va a dar. Pero bueno, ahí está. Yo creo que el estudio que nos trajo el invitado es importante, ¿no? Lo que le va a costar a Rusia enmarcarse en este combate para obtener un 30% de territorio, que es lo que le falta por conquistar en esa zona del Donbass. Habrá que ver si eso lo sopesa el señor Vladimir Putin. Por otra parte, Zelensky está diciendo: yo voy a empujar a que Putin firme un acuerdo de paz. Europa, como bien dijo el invitado, y lo hemos comentado acá, completamente desdoblado frente a Donald Trump en el tema de qué hacer frente a la amenaza que significa Vladimir Putin. España diciendo que no tiene la plata para abastecer su seguridad y otras naciones también. Entonces, lo que estamos viendo es, uno, una reunión en Alaska que no llevó absolutamente nada. Luego, una reunión de Zelensky con los líderes europeos y Donald Trump en el Salón Oval que hasta el momento no ha llevado absolutamente a nada tampoco. Y tres, lo que estamos viendo es que siguen los ataques de lado y lado, y lo que dice Sergei Lavrov, el canciller ruso, es: por el lado nuestro, hasta que no nos den territorio, no nos sentamos a hablar. Y por el otro lado de Zelensky, yo voy a empujar a que Donald Trump, o mejor dicho, que Vladimir Putin, firme la paz con nosotros, sea como sea. Sí, Gonzalo, solamente quisiera destacar algo de esta entrevista, y es ese, digamos, ese cuadro perfecto que hace el señor Aristegui de lo que fue la reunión de los jefes de Estado y personajes de la diplomacia europea en la Casa Blanca, que él dice que es de los espectáculos diplomáticos más vergonzosos que se ha visto en el último tiempo. Yo estoy completamente de acuerdo con el invitado. Es increíble. No estoy de acuerdo en que no sean buenos los liderazgos que hay ahora. Creo que es muy duro decir que los liderazgos son muy mediocres, porque personas como Keir Starmer o como Emmanuel Macron creo que están tratando de cumplir un papel, digamos, importante, y están tomando decisiones muy importantes. Pero sí creo que haber ido a los Estados Unidos todos como listos, como decir aquí estamos listos para obedecer órdenes, sí es fue un espectáculo deplorable, y que todavía pues no tenemos ningún resultado, no sabemos para qué sirvió esa reunión. Sobre todo eso, Ana Cristina, que no hay un resultado claro sobre esta reunión. En ese momento, me acuerdo yo que lo conversé con Gonzalo, pues había cierto optimismo, se veía como que podría haber habido resultados, pero la verdad es que mientras Putin y Zelensky no se sientan y no quieran negociar una paz, esto no va para largo. Pero me quedo yo también con todo el análisis que hacía nuestro invitado sobre la Unión Europea y Reino Unido, pues que ya no está dentro de la Unión Europea. ¿Cuál es la influencia que quiere generar Vladimir Putin en este territorio, pues que ha tenido 2 guerras mundiales, que ha aprendido supuestamente, sobre todo de la segunda, que se generó todo este estado de bienestar, pero que este fin de semana una declaración pone en entredicho lo que pueda pasar con la Unión Europea, Sebastián? Sí, es una declaración para mí sorprendente por la crudeza y la sinceridad con la que lo dice el canciller alemán, Friedrich Merz. Yo creo que Alemania pues fue el líder de las posguerras mundiales, y si en algo hay un espejo o hay un símbolo en el que Europa se ha visto tanto en potencia económica como en modelo social, ha sido Alemania. Y dijo en un evento político de su partido, que es la CDU, dijo, le abro comillas, el estado de bienestar tal como lo tenemos hoy ya no se puede financiar con lo que la economía produce. Es decir, él está diciendo, estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades, y hace autocrítica a la gestión de su gobierno, a la de sus aliados que permiten la coalición, y lo que está diciendo es, y también lo ha dicho Macron, y yo creo que se lo he dicho acá varias veces a Gonzalo, se lo he comentado, que es una discusión que Europa se debe, tenemos que repensar nuestro modelo, porque así como está, no es sostenible, y termina Jennifer diciendo que la situación de la industria alemana, que ha sido el gran motor de Europa, está en crisis. Pues los conservadores estarán felices con esa declaración, porque siempre han sido muy críticos con los estados de bienestar, porque dicen que hay mucha plata para el Estado y que no puede tener este ritmo de vida en ningún país. Lo cierto es que esto fue creado después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente para evitar lo que ya pasó en este entonces en Europa. Vamos a ver entonces cuál va a ser el futuro del estado de bienestar en Europa.